Van ingresando a la sala. Bueno, creo que ya estamos. Se van sumando a la sala. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. En la conferencia del día de hoy versará sobre... Esperen un minuto, ya estoy, ¿eh? Ahora sí, cuestiones técnicas, perdón. Bueno, ahora sí. Entonces, la conferencia del día de hoy versará sobre la labor de los y las defensoras públicas interamericanas en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos el placer, bueno, de contar con dos DPIs, dos defensores públicos interamericanos que van a dar esta conferencia. Por un lado será la doctora Adriana Raquel Marecos Gamarra, defensora pública interamericana de Paraguay, y por otro lado el doctor Haman Tabosa de Moraes de Córdoba, defensor público interamericano por Brasil. Antes de comenzar, como anunciamos siempre, pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados. En lo posible, pedimos también que mantengan las cámaras encendidas, así los expositores le pueden ver la cara y la interacción es un poco más amena. Por otro lado, con respecto al certificado de asistencia que vamos a otorgar para la conferencia del día de hoy, vamos a pedir que por favor completen sus datos en el formulario cuyo link ahora adjuntamos en el chat. Y pedimos que el chat lo dejen liberado para, para realizar preguntas o comentarios que daremos lectura al finalizar la conferencia. Así que bueno, y también agradecemos a todas a las instituciones y asociaciones de defensa pública que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad en cada uno de sus países. Así que bueno, sin más, comenzó a presentar, por un lado, a la doctora Adriana Marecos. Ella, como dije, es defensora pública del Paraguay. Ella es doctora en ciencias jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es abogada y notaria pública por la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en protección de derechos humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, España. Es también magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia por la Universidad Iberoamericana. Es graduada del Diploma de Postítulo Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, bueno, es defensora pública interamericana ya desde hace unos años. Por otro lado, el doctor Haman Tabosa de Moraes es defensor público federal desde el año 2006, es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de España. Tiene también una especialización en Derecho Constitucional. Fue presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos Federales durante los años 2007 a 2009. También fue defensor público general federal durante dos mandatos sucesivos, del 2011 a 2013 y de 2013 a 2015. Durante 3 años fue miembro del grupo de trabajo de combate a la esclavitud contemporánea de la misma Defensoría Pública de la Unión, y trabaja desde el año 2016 como defensor público ante el Superior Tribunal de Justicia de Brasil y desde el año 2023 que es defensor público interamericano. Así que bueno, es un placer, como dije al principio, contar con ellos para que transmitan un poco la experiencia. Esa es un poco la idea
de la conferencia cuando convocamos a defensores públicos interamericanos, contar el trabajo que hacen, el esfuerzo que implica el trabajo ante tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un trabajo, vale resaltar, un trabajo extra que ellos tienen, además de todo el trabajo que tienen, obviamente, como defensores públicos en cada uno de sus países. Es una actividad extra y con mucha responsabilidad. Y generalmente todos los casos tienen se nota eso en los resultados, en el avance de los casos que llevan ante el sistema interamericano. Entonces la idea de ahora es que más o menos se expongan sobre uno de los casos que llevan, porque no solamente tienen un caso, sino que intervienen en varios, pero acá seleccionamos un caso cada uno, y que lo agrupamos en un título genérico que tiene que ver con graves violaciones de los derechos humanos. Así que bueno, sin más, para no quitarles más tiempo, agradeciéndoles mucho por haber aceptado estar aquí dando esta conferencia y compartir con ustedes la experiencia que ellos tienen. Así que bueno, sin más, entonces le paso la palabra a la doctora Adriana Marecos y a continuación luego al doctor Hammond. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a la doctora Estela Maris, sobre todo también a todo su equipo, al doctor Sebastián, a todo el equipo maravilloso con el que siempre estamos en contacto y que nos cuidan y nos están apoyando desde lejos a la labor de los DPI. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad también de compartir un poco nuestras experiencias con el querido compañero Hammond, con el que también me ha tocado interactuar en las capacitaciones, así que es para mí un honor. También quiero darle un saludo especial al doctor Adolfo Sánchez Alegre, que fue mi compañero en este caso que voy a estar compartiendo con ustedes y que veo que se integró a la sala. Y un saludo, por supuesto, también a mis otros compañeros de PI y Claudio Fierro y Nora Martínez, que también de alguna manera estuvieron en este caso. Así que me encantaría presentar una diapositiva que preparé para esta ocasión en la que justamente vamos a estar compartiendo. Así que si me permiten, voy a estar compartiendo esa diapositiva. Un segundito. A ver, aquí justamente dice share y ahí está. Me avisan si es que se observa bien. Bueno. Eh, en primer lugar, esta intervención que justamente les propongo tiene que ver con la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia que nos toca un poco con Hammond, él en su caso y en el caso mío, en el caso Juan Carlos Flores Bedregal y otras versus Bolivia. Y sobre todo analizar un poco cuáles fueron las acciones que fuimos desplegando como defensores públicos interamericanos, en este caso desde el rol que nos toca a cada uno de nosotros y como representantes sobre todo de las víctimas. Siempre es importante que podamos en primer lugar hacer un pequeño análisis de lo que es el defensor público interamericano y cuál es su rol, porque si bien es cierto, estamos muchos que estamos en el fuero, o sea, en el rol de defensor público interamericano, pero en este caso hay también compañeros y compañeras que se están integrando a la sala y que quisieran conocer un poco de qué se trata este rol, ¿verdad? Los defensores públicos interamericanos actuamos en representación de las víctimas ante el sistema interamericano, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana para garantizar ese acceso a la justicia y sobre todo garantizar que estas personas que a lo mejor no tienen recursos económicos puedan ser defendidos a través de una defensa técnica y adecuada en el proceso internacional. Tenemos como función principal la de representar y defender los intereses de las presuntas víctimas y también garantizar, como dijimos, esa defensa técnica adecuada, asegurándonos siempre que las víctimas puedan tener acceso a la información que obra sobre el proceso, ¿verdad? Por supuesto, actuamos como un sujeto procesal y nos reconocen dentro del sistema como representantes de las víctimas, ¿verdad? Y lo que hacemos justamente es proteger los intereses de estas personas que no tienen recursos para poder pagar un abogado que les represente ante el sistema interamericano.
Y promovemos también, por supuesto, la eficacia de los derechos humanos y de los tratados internacionales en el contexto de los procedimientos de la Corte y también dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando nos designan, y en el caso específico de la Corte, que es lo que nosotros vamos a analizar hoy con el caso Flores Bedregal, cuando las presuntas víctimas no cuentan con una representación legal debidamente acreditada, y a diferencia de otras representaciones, para la designación no es necesario acreditar la carencia de recursos, solo la ausencia de representación legal, pero en general se trata justamente de personas que no tienen recursos y que solicitan, ¿verdad? Pero no es necesario acreditar básicamente los recursos como si ocurra a lo mejor dentro de la jurisdicción local, ¿verdad? En donde en el fuero civil, por ejemplo, o en el fuero eh, civil ante la niñez en Asunción, en Paraguay, sí se requiere acreditar la falta de recursos con el beneficio de litigar sin gastos. Eso no se da en el ámbito internacional, ¿verdad? Es muy importante el rol del defensor público interamericano porque es una figura que a través de esta defensa técnica permite que la víctima tenga una real representación dentro del proceso interamericano, ¿verdad? Cosa que no se daba anteriormente, pero que sí se logró con la reforma del reglamento en el año 2009. Así que el rol que en este momento cumple el defensor público interamericano es clave para el acceso a la víctima dentro del proceso, a sus derechos procesales sobre todo, y para garantizar la igualdad en el acceso a estos derechos procesales ante el sistema interamericano. Bueno, dicho esto, ya tenemos una idea de lo que es la función del defensor público interamericano. En el caso nuestro de Paraguay, somos hoy en día 4 defensores públicos interamericanos. En realidad creo que somos un varón y 3 mujeres. Una de ellas creo que también nos está acompañando hoy en esta capacitación, así que le doy un saludo a la colega Fátima Paniagua, que creo que también se unió. Y mencionar un poco el caso que me toca justamente compartirles, que es el caso Juan Carlos Flores Bedregal y otras versus Bolivia, ¿verdad? En este caso siempre es interesante, y cuando hablamos sobre todo de memoria histórica, hablar de la persona que fue la víctima fundamental dentro de este caso. Y estamos hablando del señor Juan Carlos Flores Bedregal. Él era un político de nacionalidad boliviana, quien durante el golpe de Estado de Luis García Mesa, lastimosamente fue desaparecido y su cuerpo, en este caso hasta ahora, no es hallado, ¿verdad? Y las hermanas del señor Juan Carlos Flores Bedregal siguen luchando hasta nuestros días para encontrar sus restos mortales. Es así que llegan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras no haber obtenido ningún tipo de respuesta ante ante el sistema local, digamos, de justicia. Entonces, encontramos primeramente los hechos alegados y es importante conocer cómo se da esta situación para después comprender cómo se lleva a cabo el seguimiento de todo el proceso, ¿verdad? En el caso específico del señor Juan Carlos Flores Bedregal y su desaparición forzada, esto se produce justamente el 17 de julio del año 1980 en el marco del golpe de Estado en Bolivia, liderado, como ya señaláramos, por el general Luis García Mesa Tejada y las fuerzas militares y paramilitares que atacaron el edificio de la Central Obrera Boliviana, en donde se encontraba en ese momento el señor Juan Carlos Flores Bedregal. Los presentes fueron obligados a bajar las escaleras del lugar y salir de allí con las manos arriba, y entre ellos el señor Juan Carlos Flores Bedregal, quien fue alcanzado por una ráfaga de disparos y lastimosamente hasta hoy en día no se conoce su paradero, ¿verdad? El Estado alegó que se verificó el fallecimiento del señor, pero hasta hoy en día no se ha podido encontrar los restos mortales del señor Juan Carlos Flores Bedregal, y es por eso que las hermanas del señor siguen trabajando en su búsqueda, ¿verdad? El caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018 y también hay que tener en cuenta que todo el proceso previo ante la Corte fue llevado por abogados particulares. Allí es importante señalar que los defensores públicos interamericanos podemos tener intervención tanto desde la Comisión Interamericana dentro de lo que sería la elevación del caso ante la Corte Interamericana en la audiencia
donde se debate el caso y también durante el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia. En el caso que nos ocupa con relación al caso Flores Bedregal y otras versus Bolivia, la intervención se le otorga a la Defensoría Pública Interamericana en el proceso de supervisión de la sentencia, dado que la familia, las hermanas del señor Flores Bedregal, desisten de su representación privada y solicitan a la Corte Interamericana la designación de defensores públicos interamericanos. Entonces, a modo de poder utilizar sabiamente el tiempo y que todos tengan también la posibilidad después de hacer preguntas, vamos a ir avanzando un poco en todo esto que es el trámite y el procedimiento ante la Corte, en el sentido de que obviamente un tema que se menciona siempre ante la Corte también por parte de los estados en estos casos de desaparición forzada son las excepciones. Y en cuanto a las excepciones, en ese tiempo, durante el tiempo que se tramitó el caso ante la Corte, el Estado presentó tres excepciones de competencia ratione temporis, ratione materia y por falta de otorgamiento, de agotamiento de los recursos internos. Todas estas excepciones fueron rechazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto teniendo en cuenta que cuando hablamos de desaparición forzada de personas, estamos hablando de un delito continuado que se sigue perpetuando en el tiempo hasta tanto no aparezcan los restos mortales. Es por eso que, independientemente del tiempo en que se ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Bolivia, eh, hasta nuestros días este hecho se sigue consumando, por lo tanto es que se rechazaron estas excepciones preliminares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, el 17 de octubre, después de haberse llevado a cabo la audiencia y haberse llevado a cabo también la deliberación por parte de la Corte, se dicta esta sentencia se declara culpable o se condena en este caso al Estado de Bolivia por la desaparición forzada del señor Juan Carlos Flores Bedregal y la violación de las disposiciones que están contempladas justamente en la Convención Americana en los artículos 8.1, 13.1, 13.2, 25.1, 5.1 y 5.2 del pacto. Específicamente en este caso, en perjuicio de las hermanas del señor Juan Carlos Flores Bedregal, que eran la señora Olga Beatriz Verónica Eliana Isbelia y Lilian Teresa Flores Bedregal, ¿verdad? La pareja del señor Juan Carlos Flores Bedregal llegó antes ante el sistema interamericano, en el caso concreto, en la comisión a un acuerdo amistoso con Bolivia, por lo tanto no ingresó como víctima de la sentencia del caso. Entonces, básicamente, a partir de ese momento, se declara responsable al Estado de Bolivia y la sentencia de la Corte Interamericana efectivamente reconoce y concluye que existió una falta de la observancia de la debida diligencia debido al respecto, o sea, al desarrollo de la investigación y un proceso penal. Existió también una demora excesiva e injustificada en la tramitación del proceso de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables, y que el tipo penal autónomo de la desaparición forzada no fue aplicado en el caso del señor Flores Bedregal, y que después de más de 4 décadas desde el comienzo de la desaparición forzada continúa pendiente el juzgamiento y eventual sanción de los responsables. También la Corte, en este caso concreto, dijo que el Estado incumplió con su deber de adoptar disposiciones o medidas en su ámbito interno a fin de proteger y asegurar la vigencia de los derechos violados y que no se han llevado adelante todos los esfuerzos necesarios para esclarecer el paradero del señor Juan Carlos Flores Bedregal y localizar sus restos, ¿verdad? Y ahí es donde habla también la Corte de que se acreditó que las hermanas Flores Bedregal reiteraron en varias instancias su solicitud de acceso a la información sin que ésta fuera brindada y que a lo largo de las décadas el Estado impidió a los familiares del señor Juan Carlos Flores Bedregal el acceso a información relevante acerca del caso, ¿verdad? También la Corte consideró que se comprobó la afectación a la integridad personal de las hermanas Flores Bedregal y como consecuencia directa de esta desaparición forzada hubo un daño a su integridad psicológica, ¿verdad? Por eso es que también vamos a encontrar que dentro de las reparaciones se incluye la medida de brindar tratamiento médico y psicológico a las hermanas, investigar sobre todo también
la circunstancia de la desaparición forzada del señor Juan Carlos Flores Bedregal. También dispuso la Corte medidas de satisfacción, como publicar el resumen oficial de la sentencia en un medio de comunicación nacional, y también en los sitios web oficiales, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y las medidas de no repetición, y por supuesto también las indemnizaciones pecuniarias. Todas estas reparaciones empezaron a supervisarse por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en forma posterior al dictado de la sentencia, y ahí es donde empieza la intervención de los defensores públicos interamericanos, ¿ya? Eh, ¿Cómo comienza esta intervención? Pues en fecha 3 de marzo del año 2023, las señoras Flores Bedregal, víctimas del presente caso, se dirigen a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitan la designación de defensores interamericanos para que ejerzan su representación específicamente ya en la etapa de supervisión y cumplimiento de la sentencia. Y ahí es donde nos designan, ¿verdad?, al querido colega Adolfo Sánchez Alegre como titular y en mi caso como suplente para ejercer la representación letrada en el caso Flores Bedregal. Y esta designación fue comunicada a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de abril de 2023 por el señor coordinador general de la AIDEF, el doctor Pérez Murillo, ¿ya? Ahí es donde empieza el trabajo como defensores públicos interamericanos en esta etapa de supervisión de la sentencia. ¿Y cuáles fueron, por ejemplo, algunas actuaciones que hemos podido realizar en el carácter de defensores públicos interamericanos con el querido colega, el doctor Sánchez Alegre? Bueno, lo primero que hicimos fue contactarnos con las víctimas por correo electrónico, realizamos reuniones periódicas por Zoom, el doctor y yo creamos se creó una carpeta compartida o Drive, que es algo muy útil que utilizamos bastante los defensores públicos interamericanos para el acceso a toda la información sobre el caso. Esto realmente es muy recomendable y sobre todo para los colegas que ahora se incorporan como defensores públicos interamericanos porque permite trabajar en línea desde cada uno de nuestros países, dado que en el caso específico, por ejemplo, el doctor Sánchez se encuentra residiendo en Salta, República Argentina. Bueno, a mí me toca vivir en Paraguay y en el otro caso también el doctor Fierro, Claudio Fierro, que también intervino posteriormente, vivía en Chile. Así que directamente trabajamos con Drive, en donde todos podemos acceder a la información que obra sobre el caso y también trabajar de forma conjunta, ¿verdad? Porque si bien es cierto el trabajo remoto es muy práctico, bueno, a veces uno busca también la presencialidad, pero nos resulta muy práctico trabajar en equipo para la elaboración conjunta tanto de escritos que sean dirigidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como también a la IDEF, porque hay informes periódicos cada 6 meses que los defensores públicos interamericanos presentamos respecto a las actuaciones realizadas en los distintos casos. Así que de esa manera estuvimos trabajando arduamente con el doctor Sánchez Alegre. También dentro del proceso de supervisión de la sentencia, el Estado Plurinacional de Bolivia remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud o una demanda de interpretación de la sentencia, ¿ya? ¿Qué es lo que quería que se interprete según la solicitud o la petición realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia? En primer lugar, quería que se esclarezca el alcance de las investigaciones para conocer las circunstancias de la desaparición forzada del señor Juan Carlos Flores Bedregal y también el alcance de las medidas de reserva de información cuando se impide el esclarecimiento de la desaparición forzada, ¿no? Cuestiones también que tienen que ver con la aplicación del control de convencionalidad ex oficio también fue consultada por parte del Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, tenemos que resaltar que la señora Olga Flores Bedregal, ella se asiste por sí misma, no tiene, digamos, la representación de los DPIs. Ella solicitó justamente a la Corte el permiso para poder autorrepresentarse y en este caso la señora Flores Bedregal solicitó también o peticionó también la interpretación de la sentencia y pidió que se esclarezcan puntos como la calificación de narrativas falsas del Estado, consideraciones sobre reparaciones,
y consideraciones sobre la obligación del deber de investigar, ¿ya? En el caso específico de la señora Flores Bedregal, las reparaciones no fueron suficientes para la víctima, entonces solicitaba que se verifique ese tipo de cuestiones en la interpretación de la sentencia, ¿verdad? Esto se corre traslado, por supuesto, también a los defensores públicos interamericanos y en el caso nuestro, nosotros representamos a otras víctimas, a las otras hermanas, digamos, del fallecido, el señor Flores Bedregal. Y desde el punto de vista de la defensa interamericana, ¿verdad? Nosotros consideramos como defensores públicos interamericanos que no existía oscuridad ni nada que aclarar en la sentencia y esto justamente fue analizado también por las representadas que coincidieron básicamente en la postura de los DPI y de esa manera se contestó el traslado, ¿verdad? De que no se consideraba que debiera prosperar la interpretación de la sentencia. Pero eso, Eh, pero eso, perdón, Nosotros no. señalábamos que no existía ambigüedad ni confusión respecto a la interpretación y que también cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reparación ya no puede ser objeto de análisis dentro de un proceso de interpretación de la sentencia, ¿verdad? Indicamos justamente que con relación a lo que preguntaba el Estado de cómo debía ser llevado a cabo la interpretación del control de convencionalidad ex oficio, ¿verdad? Porque también hay una necesidad de modificar la ley de acceso a la información pública en Bolivia para acceder a datos referentes a las víctimas que fueron justamente objeto de desaparición forzada durante el tiempo de la dictadura que hemos señalado. Y mientras tanto no se lleva a cabo la modificación de la ley, nosotros como defensores públicos interamericanos señalamos que el sistema judicial o los magistrados de Bolivia tenían la posibilidad de realizar ese control de convencionalidad ex oficio para garantizar la primacía de la Convención Americana de Derechos Humanos en este caso concreto, pero obviamente seguíamos señalando la necesidad de que se lleven a cabo las modificaciones a las leyes que impedían el acceso a la información sobre estos casos, dado que tenían que ver con graves violaciones a derechos humanos producidos durante la dictadura. En este caso en particular, se dicta posteriormente la sentencia de fecha 14 de marzo de 2024, en donde se resuelve esta demanda de pedido de interpretación realizada por una de las víctimas y por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en efecto, en concordancia un poco con lo que señaláramos nosotros como defensores públicos interamericanos en representación de las otras víctimas, por unanimidad, la Corte desestima por improcedente la solicitud de interpretación de sentencia, tanto aquella solicitada por el Estado como también aquella solicitada por la otra víctima, ¿verdad? Entonces, continúa el proceso y continúan también nuestros escritos. Como ustedes saben, en el marco de la supervisión de cumplimiento hay constantes presentaciones que se llevan a cabo por parte del Estado, así como también por parte de las víctimas, haciendo alusión a los distintos puntos de las sentencias que deben ser, de la sentencia que deben ser cumplidas, ¿verdad? Uno de esos puntos, como ya señaláramos anteriormente, era el tratamiento psicológico. Y ahí es donde nosotros como defensores públicos interamericanos notamos que el Estado de Bolivia lastimosamente no brindaba ningún tipo de mecanismo para asegurar el cumplimiento de este tratamiento psicológico. Las víctimas que representábamos nosotros decían justamente que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento médico no era propiciado favorablemente a favor de las víctimas, no se garantizaba el tratamiento, por ejemplo, estableciendo fechas que puedan ser utilizadas por nuestras asistidas, teniendo también en consideración que algunas de nuestras asistidas tenían el seguro médico del privado, digamos, o de los trabajadores y otra no tenía seguro médico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, habían circunstancias que denotaban que el Estado tampoco generaba mecanismos para cumplir efectivamente esta medida. También realizamos, en coordinación con nuestras defendidas,
reuniones para el cumplimiento de la sentencia, buscando de alguna manera acercarnos también al Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia por expreso pedido de las víctimas, y en ese momento también realizamos reuniones por Zoom. En este caso con el doctor Sánchez Alegre trabajamos justamente con viendo las posibilidades de ir cumpliendo esta sentencia y verificando también cómo se podía realizar de manera más ágil el cumplimiento de la sentencia. Entonces, estas reuniones permitieron también que exista una fluida comunicación en ese tiempo con el procurador y con los funcionarios de la Procuraduría de cara a dar cumplimiento a los distintos puntos de la sentencia. En este caso nos reunimos, por ejemplo, con el doctor Sánchez Alegre y las personas de la Procuraduría para gestionar el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, y por otro lado también cuestiones referentes al cobro de las indemnizaciones a favor de nuestras asistidas. Entonces, por otra parte, también apoyamos en el proceso del cobro de sus indemnizaciones y del pago de las indemnizaciones, adjuntando toda la documentación correspondiente a una de nuestras asistidas, en ese tiempo la señora Carmen Capriles, porque había documentos necesarios que debían ser presentados ante la Procuraduría para que pueda correr ese pago y se pueda realizar antes del cierre del año, y con eso se pueda también efectivizar el pago. Entonces, de esa manera también hemos trabajado en comunicación con la Procuraduría General de Bolivia, ¿verdad? Por otra parte, seguimos insistiendo con la obligación del Estado de realizar las investigaciones, y lastimosamente no pudo prosperar el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Muchas veces ocurre este tipo de circunstancias con relación a los actos de reconocimiento, porque las propias víctimas se niegan a que se lleve a cabo este acto hasta tanto no se cumplan con ciertas reparaciones. En ese caso también es un rol importante el que cumple el Defensor Público Interamericano para orientar a las víctimas y explicarle a las víctimas que las distintas reparaciones que deben ser cumplidas por parte del Estado son totalmente independientes, pero mucho depende también de la predisposición de las víctimas para poder participar, porque debemos recordar que en estos actos de reconocimiento público de responsabilidad internacional, las víctimas son las que deben ser las mayores protagonistas. Entonces el Estado debe necesariamente coordinar con las víctimas para que esos actos se puedan llevar a cabo. Entonces, eso, por ejemplo, es también un tema importante donde tuvimos participación con el doctor Sánchez. Eh, También hubo un pedido por parte del Estado de Bolivia de una supervisión conjunta con otras causas. He sabido que en el caso de Bolivia existen varios casos ante el sistema interamericano de violación de derechos humanos en tiempo de la dictadura de García Mesa, y es por eso que, y de otros de otros gobiernos anteriores, y es por eso que el Estado de Bolivia solicitó que se pueda proceder a la supervisión conjunta de las medidas de obligación de investigar, de búsqueda de paradero y de rehabilitación, ¿verdad? Ordenadas en otros casos como el caso Trujillo Orosa, el caso Ticona Estrada, en el caso Ibsen Cárdenas y en el caso Flores Bedregal que nos tocaba a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, al transmitirle esto a nuestras representadas, ellas consideraron que por las características de cada uno de estos casos, la supervisión conjunta de todas estas sentencias iría en contra realmente de los objetivos que ellas buscaban, que es que en este caso se cumplan su sentencia, la parte resolutiva de la sentencia, ¿verdad? Finalmente llegó el día de la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia. En estos casos de supervisión, la Corte fija generalmente una audiencia. A veces puede ser que la audiencia se lleve a cabo en forma presencial, pero en el caso Flores Bedregal, esta primera audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia se llevó a cabo de manera virtual el 11 de noviembre del año 2024. En este caso participaron la señora Verónica Flores Bedregal, Carmen Capriles, y nosotros le representamos a esta señora, que son las víctimas
una de las, dos de las víctimas en este caso. Me tocó participar de esa audiencia de supervisión de cumplimiento con el doctor Claudio Fierro. Lastimosamente en ese momento ya no se encontraba el doctor Sánchez Alegre porque ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina. Entonces, en atención a que él está hoy en día ocupando ese importante espacio, eh, bueno, lastimosamente ya no pudo seguir con este caso, pero se unió el doctor Claudio Fierro Morales. Él es defensor, en ese tiempo era defensor público de Chile, que participó conjuntamente conmigo en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia, y allí es donde se analizaron distintos puntos como el tema de la realización de las investigaciones, del paradero del señor Juan Carlos Flores Bedregal, de las circunstancias de la desaparición. Se habló también del tema de la rehabilitación médica y psicológica de las víctimas. Se mencionó nuevamente el tema del acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y las medidas legislativas en cuanto a la modificación de la ley de acceso a la información pública. Entonces, todos estos temas fueron justamente objeto de supervisión de sentencia. Por supuesto que también estuvieron presentes los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde nosotros pudimos exponer por qué consideramos que todavía seguían pendientes de cumplimiento varios puntos de la sentencia, y hablamos justamente de la necesidad de agilizar este proceso, dado que lo que más le interesa a nuestras representadas hasta hoy en día es encontrar el paradero o saber en dónde se encuentran los restos mortales del señor Juan Carlos Flores Bedregal. ¿Qué aspectos sí fueron cumplidos hasta hoy en día? Perdón, Esta sentencia, Adriana, discúlpame sí, la interrupción, solamente marcar el tiempo sí, para luego dejar el tiempo al doctor Hammond. Solamente eso te pediría por ahí para ir redondeando y no extender. Gracias. perfecto. Perdón la Ya, interrupción, mil disculpas. no, por favor, Sebastián, ya estoy terminando, gracias. Bueno, entonces, para ir culminando, señalar nada más que los aspectos cumplidos de esta sentencia tienen que ver con la publicación del resumen oficial de la sentencia, que eso lo ha hecho el Estado Plurinacional de Bolivia. También se hizo el levantamiento de reserva de la documentación de desaparición de la víctima por una resolución judicial, y se llegaron a pagar todas las indemnizaciones pecuniarias a todas las víctimas del caso. ¿Cuáles son algunos desafíos? Solamente ya para ir cerrando, que tenemos los DPI, y es la distancia muchas veces que impide que podamos hacer ese trabajo de incidencia más cercana para lograr el cumplimiento de los puntos de las sentencias. Si bien es cierto, la tecnología es algo que es muy favorable, que nos ayuda, pero también la distancia a veces es el mayor desafío. Y solamente quería concluir señalando que el rol del defensor público trae aparejados importantes desafíos, pero también ricas experiencias que propician aprendizajes, intercambios de saberes entre los colegas, y nos permiten trabajar en equipo por una causa noble que puede marcar la diferencia en la vida de las personas y ser parte de ese engranaje dentro del sistema interamericano de derechos humanos, dando respuesta a la necesidad de representación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y por supuesto, no olvidemos que ellas, ¿verdad? Las víctimas, son las protagonistas de todo el proceso y merecen siempre recibir respuesta, ¿verdad? Así que les dejo, les agradezco por su atención, y les dejo con esta imagen de nuestra asistida, la señora Verónica Flores Bedregal, que se sigue preguntando en dónde se encuentran los restos mortales de su hermano. Gracias. Muchas gracias, Adriana, brillante, muy completa toda la información. Así que bueno, reiterarte las disculpas del corte, pero bueno, era para ir para manejar los tiempos. Bueno, adelante, Jama. Te escuchamos atentamente. Gracias. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, me gustaría antes que nada hacer un saludo especial, decir que es un placer muy grande estar con ustedes en esta oportunidad, agradecer a IDEF en la persona de la Defensora General de Argentina, Estela Maris, Fernanda Fernández, su coordinadora general, Gonzalo Huerta, secretario general, Sebastián, muy amable siempre con nosotros. No puedo dejar de agradecer también a mis colegas Erika de México y Cristian de Ecuador. A todo momento nos hablamos y nos ayudamos en este caso que les traigo hoy contra el Estado de México, ¿sí?
No puedo dejar de mencionar también ayuda siempre disponible de nuestra colega más experiente en el sistema interamericano, Silvia Martínez. Muchas gracias. No sé si está presente, pero es una persona que a todo momento necesitamos hablar, está siempre lista y disponible para ayudarnos, ¿sí? Espero que el tema sea interesante para ustedes, como fue, como está siendo para nosotros de país en este caso, ¿sí? Bueno, sin más delongas voy a compartir la pantalla para dejar de ver un segundo. Sebastián me enseñado. Acá. A ver, ah, ¿está? ¿Listo? Sí, perfecto, Java. Perfecto. Bueno, así que la invitación llegó para un caso muy interesante de un punto de vista jurídico, claro, pero muy lamentable de un punto de vista humanitario, porque es un caso contra el Estado de México, ¿sí? El caso Ríos Alonso versus México. El nombre de la presunta víctima es Sócrates. Y de acuerdo con los órganos de persecución penal, la Policía Federal y Procuraduría General de la República de México, la presunta víctima formaba parte de una organización criminal que operaba en Chilpancingo, ciudad ubicada en el estado de Guerrero. ¿Sí? Este caso, no estamos aquí diciendo que el Estado tiene que, desde luego, emitir un fallo de absolver el acusado, pero tampoco podemos permitir un acto de venganza estatal, ¿sí? Así que este caso llama la atención porque normalmente el caso ante la CDH eh, pasa casi 20 años hasta un informe de fondo para llegar a la corte, ¿sí? Y normalmente los DPIs acompañan el caso para ver si el trámite está regular, pero en este caso es importante es un caso de antemano, les digo que es un caso de encierro prolongado, ¿sí? Está mucho tiempo detenido, ¿sí? Así que la presunta víctima está acusada de cometer los siguientes delitos: delincuencia organizada, privación ilegal de libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de fuego de uso reservado de las Fuerzas Armadas del país. ¿Sí? Entonces son crímenes graves, sabemos que son crímenes graves, pero el señor Sócrates fue detenido, aquí, de acuerdo con los documentos que sustenta el trámite ante la CIDH. La presunta víctima fue detenida el 2 de junio de 2014 en la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, México, con el automóvil en el que viajaba, conducido por una persona de nombre PGB, fue detenido en la vía pública por un vehículo de la Policía Federal, ¿sí? Que patrullaba la zona. La presunta víctima, Sócrates Ríos Alonso, y el conductor fueron abordados por policías federales que descendieron del vehículo y de inmediato les preguntaron si sabían de algún secuestro. Posteriormente, al negarlo, los convencieron bajo violencia de que los llevaran a un inmueble donde encontraron un hombre llamado SHNJ, quien se encontraba privado de su libertad. Así que había una víctima de secuestro, sí, es verdad, sí, pero el caso, es importante decir, desde este día, 2 de junio, la presunta víctima se encuentra detenido. Es importante decir que él tenía 29 años la fecha en que fue detenido y actualmente está con 40 años de edad y todavía sigue detenido sin una sentencia en su contra, ¿sí? Es importante decir, los marcos principales de este proceso ante la CEH. El 8 de junio de 2018, la Comisión Interamericana recibe la petición de la presunta víctima. La petición de la presunta víctima es de una situación de tortura por los agentes policiales, por los agentes del Estado. Así que el 8 de junio empieza
provoca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos perante la CIDH. El 14 de diciembre, 4 años después, la CIDH le informa que su caso recibió el número 15148. El 20 de septiembre de 2023, la CIDH informa a presunta víctima que su caso se encuentra en etapa de fondo, ¿sí? El Estado fue llamado, pero todavía no ha contestado. Eh, el 2 de septiembre de 2024, aquí un punto muy interesante. La IDEF recibió un escrito de la presunta víctima en el que solicita la designación de un defensor público interamericano para apoyarla en la tramitación del caso ante la CIDH. Es muy importante decir que el cuerpo de defensores públicos interamericanos ya es conocido. Las personas saben que existe actualmente profesionales de sus respectivos países que trabajan ante el sistema interamericano en la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos. Así que en este caso, yo tengo un otro caso contra Nicaragua que la presunta víctima igualmente solicitó la interferencia de los DPIs para hacer la defensa técnica ante la Corte Interamericana. Así que este caso es muy emblemático justamente porque la propia presunta víctima hizo la provocación al sistema y después a la AIDEF para que AIDEF le nombre un defensor interamericano para su defensa, ¿sí? Así que el día siguiente, AIREF solicita informaciones y documentos a la CIDH para conformar, para ver si este hombre efectivamente estaba postulando algo perante el sistema interamericano. Y el 20 de marzo de 2025, AIREF designa los defensores interamericanos para el caso. Los defensores son Hamán, yo y Erika son los titulares, Erika de México, y eso es muy interesante también, porque hace un tiempo no era muy común que un DPI del propio estado acusado fuera a la persona designada para el caso, y en este caso puedo dar mi testigo, que fue muy interesante, y aquí me gustaría decir que Erika es muy diligente, su asesor Urbaldo, que está con nosotros en la audiencia, también es muy diligente, a todo momento hablamos de este caso. Cristian Javier también está siempre debatiendo los mejores caminos para este caso, ¿sí? Y la primera tarea de nosotros en este caso fue hacer una cosa que la presunta víctima no hizo cuando fue notificada por la CIDH, que era cambiar para la tercera persona sus cartas, sus alegatos para el Estado no reconocer su identidad. Eso era importante. Para proteger su identidad, la CIDH pide a los DPIs que hace la conversión para la tercera persona, ¿sí? De sus cartas para intentar que no haya una identificación, para preservar su identidad, ¿sí? Así que desde el primer momento, en marzo de 2025, empezamos a buscar informaciones oficiales de este caso. Intentamos con los órganos públicos saber si esta víctima ya había un fallo en su contra, ya había una condena, porque ya estaba 11 años detenido. Y para nuestra sorpresa, este hombre todavía sigue detenido y no hay una sentencia en su contra, ¿sí? Así que estas son las identificaciones de violaciones de derechos humanos que hicimos a lo largo de estos pocos meses que estamos actuando. Más de 11 años de prisión profesional sin condena que la justifique. La presunta víctima se encuentra recluida en un penal federal de máxima seguridad donde rigen medidas de tratamiento extremadamente estrictas para los internos. Ubicado este presidio, esta penitenciaria, ubicada en otro estado de México, a 600 kilómetros de su ciudad natal, y donde ocurrieron los hechos que se le imputan. Al parecer, precisamente por la gran distancia, su contacto con personas de confianza es únicamente por medio electrónico, sin contacto presencial alguno con familiares y amigos, imprescindibles sabidamente para la resocialización.
Así que este hombre tiene una persona de su confianza que por correo electrónico hace contacto con nosotros, ¿sí? Pero no tiene contacto con sus seres queridos, tampoco hay visitas, cosas que es extremadamente saludables para una persona que está privada de libertad, ¿sí? Así que inmediatamente identificamos los derechos humanos violados en esta situación para una medida cautelar, ¿sí? Sin embargo, de los otros derechos de integridad física, de la tortura que él fue sometido, este caso necesita de una intervención inmediata de la CIDH, porque este hombre, una vez más, está a 11 años detenido, ¿sí? Nadie, el artículo séptimo de la Convención Americana dice que nadie, punto 3, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 7.5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, que es justamente lo que pedimos, ¿sí? Porque este plazo no es razonable. 11 años detenidos sin un fallo, sin una sentencia, sin una condena, no es razonable. Así que el artículo 8 de 8.2 más precisamente, la presunción de inocencia también fue vulnerado, también fue violado. En este caso, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no establezca igualmente su culpabilidad. Así que inmediatamente, después de saber que no había un fallo, después de buscar informaciones oficiales, Erika, Ubaldo, yo, Cristian, decidimos ingresar con una medida cautelar ante la CDH, ¿sí? Ingresamos con esta medida que tiene fundamento en el artículo 25 del reglamento de la CDH. Esta medida cautelar ganó el número 1135 de 2025, ¿sí? Y este fundamento legal dice que la comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que el Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, y en este caso tenemos un caso, un proceso en trámite, ¿sí? Que tiene un número ¿sí? Se relacionan con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Así que en un caso como este, un día a más en el cárcel para nosotros es sí un daño irreparable, porque no es razonable que pase tanto tiempo detenido, tanto tiempo privado de su libertad, repito, sin una condena. Si hay una condena, no hay problema porque fueron analizados los hechos, fueron analizadas las pruebas, pero en este caso son 11 años sin una información, sin una posición oficial del Estado mexicano, ¿sí? Entonces, por las informaciones que conseguimos obtener ante el Estado mexicano, parece que en los próximos 6 meses es posible que salga una sentencia, pero así que no podemos esperar sin una acción muy concreta por parte de los DPIs, ¿sí? Así que en nuestra petición utilizamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana justamente en estos dos derechos, derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, ¿sí? Así que en el caso Argüelles y otros versos argentinas, la Corte tuvo oportunidad de decir que de igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima, las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse. No tenemos informaciones en este caso si hubo pedidos de libertad personal ante el sistema interno de México, judicial interno.
La verdad es que no hay esta información en los documentos de la CIDH. Intentamos estas informaciones y tampoco conseguimos. Así que no había otra manera sino ingresar con una petición, una medida cautelar que sí confirme la situación de, de, de- de ilegalidad de tan largo plazo detenido. Creo que es una medida que debe ser aceptada por la CIDH, ¿sí? No obstante lo anterior, aun cuando me tiene razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el período de la detención no debe exceder el límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención. También contra Argentina, el caso Homero Félix, la Corte ha dicho en los casos que se impongan medidas privativas de la libertad, que el artículo 7.5 establece límites temporales a su duración, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, deberá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio, que es justamente lo que pedimos en nuestra medida cautelar. Queremos el cambio de esta medida cautelar por otra, menos lesiva, menos agresiva contra el derecho a libertad personal del señor Sócrates Ríos Alonso, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo anterior, la Corte dice, a la luz del dispuesto en el artículo 7.3, 7.5, 8.2, principio de presunción de inocencia, la Corte considera que las autoridades internas deben proponer por la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, so pena de desvirtuarse el carácter excepcional de la misma, ¿sí? Así que lo que estamos viendo es casi una venganza estatal, adantelamiento de la pena, ¿sí? Porque esta persona está mucho tiempo atrás de las grades y para nosotros no es aceptable, no es razonable. No, una vez más, contra Argentina, caso Jenkins. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio distintas de la privación de libertad. Es decir, aun cuando miren razones para mantener a una persona en prisión preventiva. El artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el plazo periodo de la detención ha excedido el límite de lo razonable. No sé si están de acuerdo con nosotros, pero 11 años detenido sin un fallo no es razonable, ¿sí? Es necesario con urgencia que la CIDH se pronuncie sobre esta situación. Y esta fue nuestra intención al ingresar con esta medida cautelar. Contra Perú, caso Rosario Villavicencio, la Corte ha dicho que considera que en el periodo en que estuvo detenido en su prisión preventiva sin que se resolviera su situación jurídica, que es justamente nuestro caso, vulneró la razonabilidad y proporcionalidad del plazo que exige el artículo 7.5 de la Convención, pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar al abarcar la mayoría del periodo de condena finalmente impuesta. En este caso no sabemos cuál será la pena, si habrá una pena en contra del señor Sócrates, pero 11 años creo que es mucho tiempo, ¿sí? Lo anterior también demuestra, dice la Corte, que la prisión preventiva constituyó un adantelamiento de la pena, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia establecida en el artículo 8.2 de la Convención. Así que más un extracto de la sentencia de caso Argüelles y otros versus Argentina para concluir, Sebastián. Ahora bien, la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada.
Este tribunal ha señalado que existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Más adelante, para concluir, no puede durar más allá de un plazo razonable ni más allá de la persistencia de la causal que invocó para justificarla. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho ampliamente reconocidos, entre ellos el principio de presunción de inocencia. Conforme a lo anterior, una prolongada duración de la prisión preventiva la convierte en una medida punitiva y no cautelar, lo cual desnaturaliza dicha medida y por tanto transgrede el artículo 8.2 de la Convención. Así que traemos para este caso jurisprudencia consolidada, los estándares del sistema interamericano, las sentencias de la Corte Interamericana para fundamentar nuestra petición de una medida cautelar de libertad provisional. ¿Sí? Eh, Consideraciones finales: el 11 de agosto ingresamos con la medida cautelar. El 27 de agosto, la CDH confirmó la recepción de la medida propuesta por los DPIs y que la petición se encuentra en estudio. En cuanto se tome una decisión, se enviará la comunicación correspondiente. Ojalá podamos lograr la libertad profesional de la presunta víctima, porque, en mi opinión, la victoria de uno de nosotros en el sistema interamericano representa la victoria de todos los DPIs en la lucha contra las graves violaciones de derechos humanos. Así que muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. No sé si fue muy rápido, pero estaba preocupado con el tiempo, así que estoy a disposición de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Haman. Se te entendió perfecto y desde ya, bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de hablar más que portuñol, hablaste completamente en español. Así que se te entendió perfecto. Y Muchas muchas gracias. gracias por ese esfuerzo. Así que, no, y aparte, también igual que Adriana, muy interesante los comentarios que hacen, bueno, del trabajo cotidiano como defensores públicos y cómo intervienen ante tanto la Corte en el caso de Adriana y ante la Comisión en tu caso. Así que creo que eso es lo que enriquece este tipo de conferencias. Bueno, hay comentarios que también van en este mismo sentido de destacar que lo interesante de las conferencias. Eh, Hay un comentario, una pregunta, mejor dicho, de una defensora, integrante de la Defensa Pública de Jujuy, que consulta sobre el seguimiento de las sentencias y de las víctimas, si hay algún tiempo aproximado, y sobre la adopción de decisiones para garantizar los derechos. Así que ahí les paso la pregunta. Los plazos son muy laxos ante la comisión y ante la corte son muy diferentes, ¿no? Ante la comisión los plazos son mucho más extensos. No hay plazos, mejor dicho, establecidos tan rígidos como sí lo establece la Corte Interamericana, pero bueno, ahí le paso la palabra a ustedes para si quieren aclarar algo al respecto. Sebastián, para contestarle a la compañera, si me permiten, teniendo en cuenta que tiene que ver con seguimiento, que más o menos es lo que yo estuve refiriendo, y la verdad que no hay plazos. Haciendo un parangón entre lo que sería el caso Flores Bedregal y el caso Goiburú versus Paraguay, en donde también tenemos un caso de desaparición forzada. Imagínate que estamos hablando del año 2006. Se dicta la sentencia, tengo entendido, del caso Goiburú, y lastimosamente hasta hoy no tenemos todavía datos que nos puedan indicar en dónde está el paradero de los restos mortales de las víctimas de ese caso. Entonces, realmente es un trabajo arduo y depende mucho también del compromiso del Estado. Así que no hay un plazo en cuanto al seguimiento, pero sí hay mucha esperanza, que es lo último que se pierde.
Me permite, apenas para agregar, yo tengo un otro caso contra Nicaragua que la esposa de la presunta víctima ha provocado el sistema, la Comisión Interamericana en 2004. 2024, el informe de fondo llegó a la Corte Interamericana, o sea, 20 años después es que es normalmente algo así, un poco más, un poco menos, pero algo en torno de 20 años. Pero el caso está listo para sentencia. Empezamos a actuar en febrero de 2024 y creo que hasta diciembre es posible que la Corte emita su decisión. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta sobre las reparaciones pecuniarias, sobre qué base se calculan. Ahí le paso la palabra a Adriana o a Haman. Bueno, me permito hacer unas alusiones. La Corte Interamericana eh, generalmente realiza la fijación de las reparaciones eh, en base a lo que se pudo probar dentro del proceso. ¿Ya? Siempre y cuando haya realmente una información respaldatoria y hay que tener en cuenta que no es dada la Corte en fijar sumas excesivamente elevadas. ¿Ya? Muchas veces encontramos que, por ejemplo, en la Comisión Interamericana se quiere lograr un acuerdo amistoso, el fondo, o sea, el monto que se discute con el Estado exceda las posibilidades del Estado, entonces no se llega a lograr ese acuerdo amistoso, va ante la Corte, pretenden que la Corte fije a lo mejor una suma elevada como la que exigirían ante la Comisión y se encuentran otra vez que en la Corte Interamericana no se fijan montos muy elevados, ¿verdad? O sea que hay que recordar que la Corte no busca digamos, fijar sumas excesivas, pero sí es un tema interesante que ha sido abordado por la doctrina. Ahora justo me toca trabajar en un trabajo de investigación en cuanto a reparaciones y estamos analizando justamente qué tiene en cuenta la Corte y yo creo que es bastante variado, pero yo supongo que también Sebastián y Hamán coincidirán conmigo de que la Corte no es dada para, o sea, no suele fijar montos demasiado elevados, sino los más justos, ¿verdad? Así que eso generalmente suele darse. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien, muchas gracias. Bueno, hay algunos comentarios ahí de México también. Bueno, han pedido también, información sobre los casos, al menos de aquellos casos ante la Comisión Interacorte que intervienen defensores públicos interamericanos. Se puede acceder, al menos en la información que se puede brindar, se puede acceder a través de la página web de la IDEF. Eh, Ahí hay una partecita donde están los casos y también en la página web, al menos del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, también pueden acceder ahí a la información de los casos. Ahí, bueno, justo está Gonzalo facilitándome y pegando el link, así que ahí está toda la información. Este, Así que bueno, sin más, entonces ya llegando al final de esta conferencia, que la verdad que muy interesante lo que escuchamos. Así que, bueno, un agradecimiento muy especial nuevamente a Haman, Adriana, por su tiempo, por trasladarnos la experiencia que tienen, que llevan adelante como defensores públicos interamericanos. Yo creo que este tipo de conferencias vamos a ver si realizamos alguna más antes de fin de año, porque la verdad que es muy interesante escucharlos. Así que bueno, sin más entonces, también agradeciendo a todo el público aquí presente por estar escuchando atentamente. Así que Muchas bueno, gracias, Sebastián. Fue un placer muy grande. Enhorabuena, Adriana, y a todos. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias también. Felicitaciones, Amán, también. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la atención. bueno, entonces de esta manera nos despedimos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.